Bien, que el Señor nos guarde, el Señor nos bendiga. Fíjese que la palabra del Señor dice, vosotros sois mis amigos si hacéis las cosas que yo os mando. La pregunta, ¿no gustaría a usted y a mí llegar a ser amigos de Dios? Yo creo que todos tenemos el mismo deseo. ¿Ah? Bien, la palabra del Señor ha hablado. ¿Ah? Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis las cosas que yo os mando. Vale decir, no es llegar y tratar de ser amigo del Señor así nomás. No, hay que cumplir requisitos. ¿Ah? Primero está la obediencia, ser sincero. ¿Ah? Porque ¿cuándo podremos nosotros engañar a Dios si Él lo conoce todo? ¿Ah? No podemos mentir, Dios es verdad. ¿Ah? Señor Jesucristo es la verdad misma. Por lo tanto, tenemos que cumplir eso y otros requisitos que salen en la palabra del Señor. ¿Ah? Pero la mayoría de aquellos que el Señor llamó amigos no eran perfectos. ¿Ah? Porque si fuera un requisito ser perfecto, ninguno de nosotros podríamos llegar a ser amigos de Dios. ¿Ah? Por eso vemos ahí el amor del Señor al ser con nosotros, disimular tal vez los errores, en fin, pero porque sabe que estamos en un camino que va a llevar a la perfección y que mientras tanto, con la ayuda del Espíritu Santo, estamos tratando de hacer lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Ah? No estamos solos. ¿Ah? Tenemos esa garantía que el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones, nos recuerda lo que el Señor habló y enseñó y por lo tanto lo tenemos siempre presente en nuestros corazones. ¿Ah? Ahora, tenemos que ser sinceros con el Señor. Él es omnisciente, lo sabe todo. ¿Ah? ¿Cómo podríamos entonces tratar de mentir, que sería lo más tremendo que podríamos hacer al Señor? Es imposible. Él lo conoce todo aún antes de que se formen los pensamientos en nuestra mente. Él ya conoce lo que estamos pensando. ¿Ah? Y por lo tanto, la sinceridad es la piedra fundamental para poder entablar una amistad con el Señor. ¿Ah? Y por lo tanto, aunque vayan contra nuestra, fíjese, contra nuestros sentimientos o contra nuestras acciones, tenemos que ser sinceros con el Señor. No podemos ocultarle nada. ¿Ah? Ni podemos disfrazar la verdad tampoco ante Él. ¿Ah? No, con Él la verdad pura siempre será lo que el Señor apreciará mayormente. ¿Ah? Ahora bien, la Sagrada Escritura, ninguno de los amigos de Dios era perfecto. ¿Ah? E incluso, fíjese, pues resulta que cuando leemos la palabra del Señor, se quejaban con el Señor, discutían con Él, fíjese, ponían en tela de juicio lo que el Señor quería hacer. ¿Ah? E incluso contendían con Él. A lo mejor ustedes pueden decir, pero qué cosa más fuera del lugar, ¿cómo es posible aquello? Pero aquí los ejemplos que vamos a ver nos va a dar a entender que esto es verdad.
Por ejemplo, el Señor, Dios Todopoderoso, decidió destruir Sodoma, pero cuestionó lo que el Señor quería hacer a Abraham y empezó a negociar con él, a tratar de hacerlo desistir y diciéndole, pero si hubieran 50 justos en aquella ciudad, ¿destruiríais la ciudad? Y el Señor dijo, por amor a esos 50 justos, no la destruiría. Pero no se encontraron 50 justos. Y fue bajando, fíjese, llegó hasta 10. Y si hubieran 10, le dice a Abraham, tratando de que el Señor se arrepintiera de todo eso. Dijo, por amor a esos 10 no la destruiría. Pero no se encontraron ni siquiera 10, fíjese. Entonces, en vista de aquello, lo único que el Señor concedió fue salvar al sobrino de Abraham, Lot, y su familia. Pero el Señor lo que había prometido, porque la maldad ya había llegado lejos, destruyó la ciudad de Sodoma, porque tenía que cumplirse y el Señor sabía bien lo que estaba haciendo. Otro ejemplo, fíjese, Dios escuchó pacientemente las acusaciones de David. Esto está en los Salmos. Cuando lo perseguían, fíjese, se quejaba de injusticia David, y abandono, que Dios era injusto, que lo había abandonado, fíjese, y llegó a decir, fíjese, también que había sido traicionado, fíjese, qué cosa más fuerte. Pero el Señor aprecia la sinceridad, porque podían haberse quedado callados ellos, pero haber guardado esa espina en su corazón y tendrían sentimientos no gratos para con Dios, pero al decir las cosas tal como ellas las sentían o las pensaban, Dios apreció eso. Porque la franqueza y la sinceridad tiene mucho valor, aunque vaya en contra nuestro, y especialmente con Dios, por supuesto. Otro ejemplo más, Job también se quejó amargamente, pero nunca contendió con Dios ni tampoco perdió su fe. Aun cuando los amigos de Job lo hostigaban y lo molestaban, diciéndole que su Dios lo había abandonado y todos los demás, el Señor les dice a los amigos de Job, Job ha sido fiel conmigo, siempre, a pesar de todo lo que estaba sufriendo, y él ha orado por ustedes. Y cuando él siga orando, yo voy a escuchar esa oración. Así que los voy a perdonar a ustedes. Fíjese. Entonces, vemos que Dios precisa primero sinceridad. Luego también que esa sinceridad sea recta delante de Dios. Porque cuando hay franqueza, fíjese, es lo que más se aprecia, cuando se dice la verdad, porque se puede disfrazar la verdad, se puede mentir, en fin, pero uno aprecia la franqueza de la persona, aunque tenga que decirle algo la otra persona a uno mismo, porque uno ya sabe perfectamente cómo piensa el hermano y uno lo agradece.
¿ah? Y por lo tanto, fíjese que la sinceridad, la franqueza y todo eso son bases, aparte de otras cosas, de la paciencia y de la obediencia, ¿ah? Que Dios aprecia mucho entre los hijos de Dios, ¿ah? Y dice, vosotros sois mis amigos si hacéis las cosas que yo os mando. Además, dice, cualquier persona que tenga siervos que le sirvan, en fin, no le da a conocer las cosas que piensa hacer, ni tampoco cosas importantes acerca de lo que debe hacer y lo que va a hacer, incluso en las situaciones propias del trabajo mismo, ¿ah? Pero a los amigos, sí, los patrones le cuentan todo, pero lo ocultan a los siervos. Pero el Señor con nosotros es diferente, ¿ah? No es como los patrones de este mundo, porque todas las cosas del Padre Él las ha dado a conocer a todos nosotros. Amén. Por su palabra bendita. Entonces es algo que nosotros debemos apreciar mucho, ¿ah? Como el Señor actúa con nosotros. Y por lo tanto, nosotros también tenemos que actuar con Él de la misma forma, fíjese, ¿ah? Y Moisés es un caso muy especial, ¿ah? Estaba harto el Señor de la ingratitud del pueblo de Israel, ¿ah? Ya no quería acompañarlo. Él había prometido que iba a entregarles la tierra prometida, pero le dice a Moisés, ya no los voy a acompañar más, no voy a ir con ustedes por el desierto, ¿ah? Les voy a entregar la tierra prometida, pero este pueblo me tiene harto. Entonces Moisés le dice, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Acaso no es tu pueblo, el pueblo que tú elegiste? ¿Cómo dices que no puedes ir con ellos? Si tú no vas con nosotros, yo no voy a ninguna parte, le dice Moisés. ¿Ah? Franco, fíjese, y Dios lo había comisionado, lo había elegido. ¿Ah? Entonces le dice el Señor, porque tú eres mi amigo, ¿ah? Los voy a acompañar. ¿Ah? Y eso se repitió innumerables veces en el desierto, ¿ah? Porque fue un pueblo tan porfiado, el pueblo de Israel, tan ingrato, ¿ah? Tan rezongón, por todo se quejaban en todo momento. Pero aún así, el Señor tenía misericordia, porque el siervo Moisés estaba ahí siempre intercediendo, que Dios tuviera misericordia. Y Moisés durante todo ese trayecto incluso intentaron darle muerte, porque los instaba a que tenían que ser respetuosos con Dios, ¿ah? Porque de Él lo recibían todo, ¿ah? Y eso molestaba, ¿ah? Porque cuando la persona se desvía, ¿ah? Y no va por la senda correcta, ya todas las cosas que son derechas les molestan. Y vemos esto, y estos que están aquí en la palabra del Señor son ejemplos para que nosotros lo tomemos en cuenta. Amén. Lo bueno lo hagamos y lo malo lo rechacemos. ¿Ah? Porque aquí en la palabra del Señor estamos aprendiendo siempre muchas cosas. ¿Ah? Entonces, la franqueza, la sinceridad, ¿ah? Y la obediencia, Dios la aprecia sobremanera. ¿Ah? O sea, por eso no es llegar y ser amigo de Dios así, porque nosotros queremos. ¿Ah? Dice la palabra de Dios, allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros. Amén.
¿Quiere que el Señor siempre ande con usted? Siempre entonces el Señor, en su mente está el Señor. No es necesario que usted se arrodille a cada rato, no se trata de eso. Usted puede ir orando en su mente cuando va al trabajo o esté haciendo cualquier otra cosa. Puede tener su mente haciendo su trabajo y ocupada en agradecer a Dios todo lo bueno que es. ¿Ah? Porque cuando tenemos problemas y no entendemos cómo desarrollar algo, le pedimos al Señor que nos dé gracia, nos dé sabiduría. Y resulta que usted se va a dar cuenta que cuando usted le pide y con fervor, Dios le responde. Amén. Y le da la idea cómo solucionar todo aquello que en un momento dado fue difícil para usted. ¿Ah? ¿Por qué? Porque existe esa bonita relación que debe haber siempre entre nosotros y el Señor. Amén. Y Dios Todopoderoso, cuando decimos Dios, estamos hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ah? Así que a Dios también se le dice Señor. ¿Ah? Y eso quiere decir que Señor es algo divino, porque lo hacemos nuestro, pero con el más profundo respeto. ¿Ah? A la divinidad. ¿Ah? Eso significa con temor y con temblor. ¿Ah? Para que siempre las cosas de Dios, no podemos tomar las cosas de Dios en vano, ¿ah? En broma. Habían unos que incluso con chistes trataban a Dios Todopoderoso y todo, como pasó en un festival de viña, fíjese. Eso es la herejía más grande que puede cometer, blasfemia, una persona. ¿Ah? Porque lo divino es sagrado para nosotros. Amén. Y por lo tanto tenemos que actuar en consecuencia. ¿Ah? Me acuerdo de un predicador en una clase y a alguien se le ocurrió hablar de vista espiritual. Se estaba construyendo la clase en los Valles del Sur. ¿Ah? Y bueno, contaba de que vamos nomás, pidámosle a Dios que nos haga invisible y que estos perros no nos molesten. Y pasó todo lo contrario. ¿Ah? Entonces, y dijeron, la persona es hermano. Es que los perros también tenían vista espiritual. Mire, y todo el mundo, ja, esas cosas no se pueden. Y tuve que corregirlo inmediatamente, porque si no, queda el asunto ahí, y uno que entiende las cosas del Señor tiene que poner atajo inmediatamente, porque si no es responsable uno ante Dios. ¿Ah? Y que el Señor nos ayude a nosotros para cualquier cosa en la cual se tome como burla. No podamos nosotros quedarnos callados. Hay que salir en defensa de aquel que nos amó y que dio su vida por nosotros. ¿Ah? Y por lo tanto, las cosas de Dios se tratan con mucho respeto. Amén. Dice temor y temblor. El Señor nos ayude, fíjese. Amén. Ahora fíjese, dice la palabra del Señor, que para llegar a ser amigo de Dios se necesita un corazón sincero, porque el corazón en nosotros representa absolutamente todo lo que somos. ¿Ah? No solamente en el aspecto físico, sino también en nuestra devoción a Dios, en nuestros pensamientos, en nuestros actos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Lo representa el corazón. Entonces tiene que ser un corazón recto delante del Señor. Fíjese, ¿ah? Por eso el Señor dijo por David, he hallado un hombre conforme a mi corazón. Y fíjese que David había cometido falta. ¿Ah? Pero ¿cómo
puede entender uno eso, porque el Señor va más allá de lo que es el corazón de la persona. Y sabe que esa persona, a pesar de todo lo que malo que haya pasado, esa persona siempre va a estar respondiendo, pero fiel y lealmente al Dios Todopoderoso. ¿Ah? No con dobleces, sino que de una sola línea. ¿Ah? Y por lo tanto, nosotros también tenemos que tratar de hacerlo así con Dios Todopoderoso, con el Señor. Porque si queremos que el Señor nos trate como amigos, ¿eh? Y a los amigos se les trata bien, más si son en el aspecto cristiano, ¿eh? Que en el Evangelio está la base de la verdad, absolutamente. O sea que en nuestra relación con Dios todo tiene que ser verdad. ¿Eh? Y el Señor también, al ver que somos responsables en nuestros tratos con el Señor y tratamos de cumplir, el Señor también nos va a responder. Amén. Cuando le pidamos algo. Amén. Fíjese, porque así son las relaciones, ¿ah? Para que el Señor nos ayude, nos vaya bien. ¿Ah? La palabra del Señor siempre nos dice, hay tantos ejemplos, fíjese la palabra del Señor. ¿Ah? El Señor también nos demanda obediencia para hacer las cosas. Dice, si hacéis lo que yo os mando. Fíjese que en la Biblia también vemos el caso de Jonás. Dios lo comisionó, ¿ah? Que fuera a Nínive y que fuera a proclamar que si no se arrepentía, en pocos días Dios iba a destruir esa ciudad. Y Jonás no quiso ir, porque los ninivitas habían tratado mal a su pueblo. ¿Ah? Y dijo, no voy a ninguna parte. Y desobedecer lo que Dios manda, algo terrible. ¿Ah? ¿Y qué pasó? La historia está en la palabra de Dios. Llega, saca pasaje, pero para otra parte. Fíjese. ¿Ah? Y llegó y Dios demuestra su disgusto con él, levantando una tormenta en el barco donde iba y ya naufragaban. Fíjese. Y resulta de que dice el capitán de la nave, algo malo hay aquí, dijo. Es culpa de alguno de nosotros que ha hecho algo malo. Y ahí vuelve en sí, porque cuando uno no hace lo que Dios ordena, es porque está fuera de la lógica, de la razón. ¿Ah? Un loco se le ocurriría desobedecer a Dios. Ya, entonces vuelve en sí. Dice, yo soy el causante de todo esto. Tírenme al mar, dijo, y el mar se aquietará. Sabiendo que se lo tiraban al mar y iba a perecer, y tenía que pagar su desobediencia. Pero fíjese que hasta ahí se encuentra el amor de Dios. ¿Ah? Aunque somos desobedientes, somos porfiados, en fin, pero el Señor siempre tiene misericordia de nosotros. ¿Ah? Y dice que lo tragó un gran pez y lo vomitó en la playa, fíjese, algo grande. ¿Ah? Solamente Dios hace eso. ¿Ah? Y ahí vuelve. ¿Ah? Y dice la palabra del Señor que va y tiene que hacer lo que Dios le había ordenado. Y va pues, y empieza a predicar y a decir que si no se arrepienten, ¿ah? Dios va a destruir esa ciudad a poco andar. Y se arrepintió del rey hasta abajo, a todo, hasta
hasta los animalitos, fíjese, se ayunaron. Y se enojó Jonás porque Dios perdonó a los ninivitas, fíjese. Y fíjese, y se va y no sé, a una parte alta de la ciudad para observar lo que estaba pasando enojado. Y hacía mucho calor y se puso debajo de una calabacera y se secó la calabacera y se volvió a enojar Jonás y le dice: tú te enojas por esto y esto, y yo y te enojas también porque perdoné a los ninivitas, y no sabes que en esa ciudad hay como no sé cuántas personas que parece que eran infantes, ¿ah? Que no sabían distinguir bien de su mano, de la una y la otra, y no voy a perdonar, dijo, a esa gente que se arrepintió, y tú te enojas porque yo los perdono. Porque somos así. Yo creo que así pasaba también con los israelitas por el desierto. Porque somos ingratos. Fíjese, dar gracias a Dios en todo, dice la palabra del Señor, porque esto es bueno delante de Dios. O sea, que si el Señor, por las cosas que sean las más pequeñas, fíjese, por ejemplo, Señor, acompáñame a tal parte. Gracias, Señor, porque me acompañaste, Señor. En fin, cosas pequeñas que cualquiera diría, a cada rato anda dando gracias. No, pues sí está bien, en nuestro corazón, en nuestra mente le damos gracias al Señor, pues, ¿ah? Si es nuestra relación personal con Dios, ¿ah? Y por lo tanto tenemos que hacer todo lo que Dios nos manda. Y si lo hacemos, el Señor va a estar grato con nosotros, con cada uno de nosotros, fíjese, ¿ah? Fíjese. Y la palabra del Señor nos enseña tantas cosas, fíjese. En las epístolas nos enseñan cómo tratarnos en la familia, fíjese, cómo tenemos que honrar a nuestros padres, fíjese. En fin, había un hermano que en una clase que me tocó ser predicador, que el papá lo castigaba de una forma terrible, fíjese, casi salvaje. Y después que lo castigaba, lo metía a la fuerza dentro de un tambor lleno de agua. Aguantó hasta los 15 años. Y ya no aguantó más y se vino de la casa de Valdivia, se vino a Santiago. Un niño de 15 años, porque ya no aguantaba más. Y conoció al Señor. Yo era predicador, fíjense, pero ya había crecido, el hermano había formado su familia y todo lo demás. Y tocó la palabra, que teníamos que honrar a nuestros padres, que era un mandamiento de Dios. Como fueran, teníamos que honrarlos, ¿ah? Y lo tocó la palabra del Señor al hermano, ¿ah? Y viajó, después de hartos años, a Valdivia a encontrar a su padre y pedirle perdón porque se había venido sin su consentimiento a Santiago, ¿ah? Y lo encontró, fíjese, y se abrazaron y todo. Ya estaba viejito el padre. Ya cuando está viejito, como que cambian las personas. Se arrepienten de todo lo malo que han sido, ¿ah? Y lloraron juntos, en fin, y se volvió contento el hermano, ¿ah? Porque había cumplido con lo que decía la palabra del Señor. En las cosas, fíjese, simples de la vida, si de acuerdo a la palabra somos tocados, tenemos que hacerlo, ¿ah? Y el Señor es grato con eso, porque ve que estamos cumpliendo lo que dice su palabra y nos ayuda. Y por lo tanto,
cuando lo hacemos, el Señor está contento, ríe en los cielos. ¿Ah? Ahora, las cosas que hieren al Señor también deben herirnos a nosotros. ¿Ah? Y las que le alegran también deben alegrarnos a nosotros, porque eso es ser un buen amigo. ¿Ah? Y el Señor nos ayude para que así sea. ¿Ah? Al Señor le alegra que estemos contentos en la casa del Señor. ¿Ah? Que estemos, si hay desunión, por supuesto que eso lo entristece. ¿Ah? Pero gracias al Señor, ahora estamos todos en comunión. Amén. Para la gloria de Dios. ¿Ah? Aleluya. Por lo tanto, sigamos siempre así. Y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Ah? Porque Dios es bueno y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Ah? Ahora bien, fíjese, la razón, fíjese, de un buen amigo es que tenemos confianza con él. ¿Ah? Le confiamos absolutamente todo lo que somos, lo que deseamos, todo aquello que nos molesta, en fin, porque cuando hablamos con el Señor tenemos que sacar todo lo que está aquí, pues. ¿Ah? Y el Señor va a ver que tenemos confianza con Él. A veces los hermanos no se atreven a decirle al Señor todas las cosas, pero si Él es más que un padre, es mucho más. ¿Ah? Ahora también, como que nos empequeñecemos. ¿Ah? Los hermanos siempre, Señor, un autito usado nomás, Señor, tenga misericordia, Señor, lo que sea, un cacharrito. Pero sí, con Él hay que decirle las cosas como son, si es nuestro Padre y Él es rico, tiene de todo. Amén. Señor, dame un auto nuevo, porque lo voy a usar siempre para tu servicio, Señor. Si yo soy hijo tuyo, no ando en cosas malas, en fin, lo quiero para servirte, Señor. Y es verdad, pues entonces el Señor, al ver la franqueza y todo, lo da, pues. ¿Ah? Claro, mi Padre es rico, dice un himno, sin igual, fíjese. Soy hijo del Rey, cantamos, soy hijo del Rey con Cristo Jesús, soy hijo del Rey. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Por eso, fíjese que el Señor es paciente con nosotros. ¿Ah? Nos ponemos insoportables a veces. ¿Ah? Impacientes. No, tenemos que esperar siempre la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor siempre será buena. Amén. Para cada uno de nosotros. ¿Ah? Y eso es lo que el Señor, como buen amigo nuestro, Él nos prueba también, pues. Sí, el Señor nos prueba para conocer nuestra fidelidad. Si es que estamos contentos solamente cuando estamos bendecidos. Pero si cuando estamos con prueba, observamos la misma fidelidad. ¿Ah? Oramos al Señor, leemos la palabra, fíjese, tiene que ser igual siempre. Amén. Sí, siempre. ¿Ah? Porque hemos hecho un compromiso con Él. Señor, te serviré hasta la muerte. Fíjese, y qué hermosa promesa, porque un día le vamos a ver tal cual es Él. Fíjese, ¿ah? Seguramente nos va a mostrar sus manos y sus pies, ¿ah? Que lo hizo por mí y por usted. Fíjese, vamos a llorar de pena en ese momento, pero de alegría también, porque habremos vencido. ¿Ah? Y Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Amén. Bendito sea el Señor. Qué Dios tan grande y tan bueno que tenemos. Fíjese.
el Señor nos ayude para ser agradecidos con nuestro Dios siempre. Amén. Fíjese, nuestra relación con Dios tiene que ser leal, fiel y leal. No como la relación que tenemos entre humanos. Podemos ser siempre igual. Acá, como modelo del Señor primero. Pero nunca igual con nuestros iguales. Porque el Señor es superior a todos nosotros. Él ocupa el primer lugar. Incluso sobre nuestra familia. Porque es así. Dice, si no dejares padre ni madre, no puedes ser mi discípulo. El Señor nos está diciendo de que los deje botados, no. Que siempre el Señor ocupe el primer lugar. En todo cuanto dice relación con nuestra amistad con Él. Y estaremos en la senda correcta siempre, con la ayuda del Señor. Y también no tenemos que ser como Caín. Dice que cuando Caín llevó su presente, primero fue Abel y llevó una ofrenda, un corderito de primera, fíjese. Y Caín llevó de lo peor de la hortaliza. Y Dios bendijo lo que presentó Abel, más lo que llevó Caín no lo recibió. Entonces para el Señor siempre será lo mejor. Amén. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra obediencia y todo lo que tenga relación con las cosas del Señor en la iglesia. Fíjese, porque así nos enseña el Señor en todo. Y así vamos a estar en buena relación con Dios, en buena relación con nuestros hermanos, y nos manda el Señor con nuestro prójimo también. Porque nuestro prójimo no solamente son los hermanos, son todo el mundo, aún nuestros enemigos, fíjese. Y aunque cueste, pero tenemos que cumplir. Y si, por ejemplo, hay problemas, a veces nos odian, pero uno lo perdona en nuestro corazón, porque no puede ir uno a uno que lo odie y que desea la muerte, lo perdona, en fin, etcétera. Si uno no ha cometido falta, el que cometió falta tiene que ponerse a cuenta con Dios antes que tenga que irse de este mundo. Pero uno que no, pide perdón y por ello, pero no hay rencor en el corazón, no hay odio, no, porque eso delante del Señor lo podemos superar perfectamente. Porque dice, amaos los unos a los otros con el amor que yo os he amado. Fíjese, el Señor nos ayude, porque son buenos consejos que nos da la palabra del Señor a cada momento, fíjese. Ahora, entonces, dice la palabra del Señor, si hemos nuestras vivencias, nuestras emociones y todo, tenemos que contárselas al Señor, si es nuestro amigo, y todo aquello. Y el Señor se va a alegrar con nosotros también. Y bueno, y también decirle la verdad. Si, por ejemplo, a veces dicen las personas, yo no puedo perdonar, dice, no puedo perdonar. ¿Y cómo el Señor nos perdonó a todos nosotros? Dice, no había justo ni aún uno, dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no había caso, no éramos del pueblo de Dios. Pero dice en Efesios,
Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con el cual nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjese, nosotros también resucitamos, así como resucitó el Señor. Resucitamos de la vida vieja, mala, pasada. Fuimos hechos nuevos en Cristo. ¿Ah? Puesto que dice que la palabra del Señor, refiriéndose a la nueva persona, dice aquí: todas las cosas han sido transformadas, todas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y si pues hay resucitado con Cristo espiritualmente, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Fíjese, hemos resucitado a la vida espiritual, el nuevo nacimiento. Amén. Fíjese, una vida nueva. Y cuando eso pasa, porque en todo momento, o sea, en un momento dado, tenemos que pasar por esa experiencia del nuevo nacimiento. Y cuando pasa eso, pasa lo mismo, la emoción tan grande de saber que el Señor lo ha perdonado y lo ha hecho nueva criatura. Fíjese, igual que el nacimiento físico. Llora de emoción el cristiano al saber que ha nacido de nuevo a la vida del Espíritu. ¿Y cuándo se da? En cualquier momento. Fíjese, cuando tenemos real conciencia de lo que significa estar y ser hijo de Dios. Ver ese amor tan grande, ver ese sacrificio tan grande, esa entrega. No había obligación, pero Él lo hizo por amor. Amén. A todos nosotros. Y es ahora y siempre. Amén. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga y le damos la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pasamos a orar por el mensaje de la palabra. Dios nos guarde, el Señor nos bendiga.